Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas en Rompeviento TV. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida a un querido amigo, hermano de hace muchos años que no nos veíamos y ahorita por lo menos virtualmente nos estamos encontrando nuevamente. Jorge Luis Sierra Guzmán, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Gracias por invitarme. Gracias. Mire, le leo un poquito de Jorge Luis Sierra Guzmán, que ha sido profesor e investigador, visitante de la Universidad Iberoamericana, becario del Centro Hemisféricos de Estudios de la Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, del Programa de Formación de Civiles en Políticas de la Defensa de la Universidad de Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina, y del Centro de Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, y su línea de investigación pues más importante durante muchos años, décadas, podemos decir, seguridad nacional, defensa y Fuerzas Armadas. Y tiene un libro que en algunos de los programas que hemos tenido con ustedes he hecho referencia en veces a Jorge Luis Sierra y en veces a un libro que nos parece muy importante. Ojalá, no sé, ya nos platicará ahorita Jorge Luis si ese libro todavía está, hay algún tiraje, se puede conseguir, El enemigo interno, este valiosísimo libro que escribió Jorge Luis Sierra. Ahí está, ahí lo está usted viendo en la pantalla, la portada de ese libro, uno de los valiosos trabajos de Jorge Luis Sierra Guzmán. Jorge Luis Sierra, ¿qué pasó con este libro? ¿Todavía hay tirajes? ¿Todavía se puede conseguir online, digitalmente? ¿O cómo lo conseguimos? Fíjate que es una buena pregunta, Ernesto. Este libro lo busqué recientemente en Amazon. Ajá. Y es un libro impreso, no hay copia virtual, es un libro impreso. Entonces hay una sola copia en Amazon y está con un precio de $1,000 o algo así como wow, poco más de $1,000. Entonces fue algo así que dije, ¿qué está pasando ahí? Sí. Sí. Qué absurdo. Sí. Pues sí, pues bueno, por su contenido es valioso, tampoco es para que lo estén dando en $1,000, son unos manchados. Sí. No, pero bueno, uno de mis planes es actualizarlo y hacer el análisis, agregar el análisis de otros años más y la conversión de las Fuerzas Armadas, el tránsito que hubo de la contrainsurgencia a la intervención plena en la lucha contra el narcotráfico. Me parece que no está cubierto en ese libro. El libro cubre solamente el aspecto contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas y cómo esas se fueron de alguna manera acomodando a las necesidades en cada momento de la historia reciente en relación con la lucha contra las organizaciones armadas en México. Pues Jorge Luis Sierra además colaboró con nosotros en una compilación que hicimos, una publicación de un libro que se llama Siempre cerca, siempre lejos, claro. Las Fuerzas Armadas en México. Él escribió el capítulo sobre el gasto militar. En fin, no voy a tardarme tanto en hablar de una amplio trabajo de investigación que tiene Jorge Luis y de estudios que tiene Jorge Luis Sierra en la materia. Y yo te andaba buscando, Jorge Luis, porque pues no hemos hablado, y vaya que han cambiado las cosas en nuestro país en una cierta medida, y tiene que ver ahorita con que pues ahora llegó
finalmente salió el PRI, finalmente salió el PAN y llegó un partido nuevo que se llama Morena, y llegó un presidente que después de superar dos escandalosos fraudes electorales en nuestro país, finalmente llegó a la presidencia. Y con él llegó pues toda una estrategia nueva en materia de seguridad nacional. La lógica militar cambió, incluyendo, y me quedaba pensando en este libro tuyo del enemigo interno, y quien en la lógica del plan DN2 en materia de seguridad interna, donde la Sedena en su plan DN2, pues el enemigo es interno, o sea, es la población civil. Ahora la correlación de fuerzas pues ha cambiado muchísimo, y ahora empezamos con cárteles de droga de manera ya mucho más aguda. Se agudizó todo el tema de la desaparición de personas. Jorge Luis, casi en los últimos años que estuvimos todavía colaborando y trabajando, ese tema no estaba todavía como está ahora. Ejecuciones y no solamente la construcción de cárteles, sino también la operación de las células de esos cárteles y la confrontación de esas mismas células entre sí y con otros cárteles. Entonces, el trabajo de las Fuerzas Armadas con las nuevas realidades se fue ajustando. Y con el presidente López Obrador se creó la Guardia Nacional. Y la lógica de las fuerzas castrenses también cambió, tanto del ejército como de la marina. Desde en un primer peloteo, Jorge Luis Sierra Guzmán, ¿cuál es tu valoración de cómo entender la lógica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad nacional? Tú que además conoces con gran profundidad cómo funciona, cómo opera, cómo mira los códigos militares de las Fuerzas Armadas. Claro, Ernesto, es una gran pregunta. Cuando tú estabas hablando a partir de que hicimos el libro de Siempre cerca, siempre lejos, que salió publicado quizá de 1999, creo que 2000, 1998. en el 2000 salió En el publicado. año 2000, exactamente. Ajá. Entonces, en el año 2000 es cuando hay un cambio sustancial, digamos, en el país, porque primero, pues, es el tránsito, es la transición hacia un gobierno que no es priista. En segundo lugar, es el año en el que empiezan a ocurrir asesinatos masivos en el contexto del narcotráfico, sobre todo a partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco, en el año 2000 precisamente. Entonces, a partir de ahí se empiezan a suceder como asesinato tras asesinato en una forma escalada, multiplicada de manera exponencial. Estamos hablando del sexenio de Vicente Fox, para refrescar. Así es, estamos hablando de ese sexenio, y entonces en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador tenía obviamente un papel opositor, tenía una aspiración de llegar a la presidencia de la República, y tenía la oposición de muchos sectores políticos, económicos del país, que no veían con simpatía el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y por tanto, en consecuencia, a la jefatura de las Fuerzas Armadas del país. Entonces, el mismo López Obrador no solamente tenía la oposición de sectores políticos y sectores de poder económico, sino también tenía la oposición de sectores de poder militar. Y eso ocurrió precisamente porque durante el gobierno del presidente Vicente Fox fue por primera vez en décadas, y creo que en la historia reciente del país, un general del ejército se convirtió en el Procurador General de la República, el general Macedo de la Concha. Y Macedo de la Concha, como procurador general y como
el procurador de México es al mismo tiempo como el abogado número uno del país, Tomaseo de la Concha y el presidente Fox iniciaron un intento para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, hacerle un juicio político, sacarlo, meterlo a la prisión, etcétera. Entonces López Obrador estaba enfrentándose ahí con poderes civiles y militares que estaban obrando en su contra. Entonces, en esa circunstancia, lo que ocurre entre el año 2000 y el año 2018 es prácticamente la destrucción de, de, de una buena parte del tejido social en aproximadamente cerca de la cuarta parte de los municipios del país, donde el narcotráfico y la delincuencia organizada tenían una presencia dominante, donde su capacidad de extorsión de las autoridades se multiplicaba y lograban controlar municipios, etc. Cuando, eh, cuando el gobierno de la República decide emplear a fondo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, entonces ahí ocurre un cambio que en ese momento nos preguntábamos y varias de las personas que estudiaban el fenómeno de la militarización se hacían la siguiente pregunta. Cuando oían hablar, por ejemplo, al procurador o oían hablar a diferentes, digamos, autoridades del país, ¿qué pasa con esa militarización? ¿Es una militarización transitoria o es orgánica? Aquí estamos hablando ya de Felipe Calderón, del periodo de Felipe Calderón. Fíjate que no es solamente eso. La pregunta sobre si la militarización es transitoria o orgánica, yo recuerdo incluso desde que estaba el presidente Zedillo, pues ya había ahí intentos desde el presidente Salinas, había uso de las Fuerzas Armadas para dar esos golpes espectaculares. Había ya utilización de la Fuerza Armada, del brazo armado para, digamos, en auxilio, complemento, para realizar objetivos de la política de los grupos que estaban en el poder. Y eso ocurre de manera sistemática. Lo que pasa es que con los gobiernos del PAN, esto se volvió muy espiral porque, perdona si por ahí se aparece alguien y obstruye la pantalla, eso es algo muy común en esos tiempos del coronavirus, entonces, perdona eso. Ok. Ajá. Ok. Sí. Entonces, miren eso, lo que pasa aquí es que había dos situaciones. Una situación es que los asesinatos cometidos en el contexto del narcotráfico no se tomaban como un asunto federal, era un asunto local, y se les dejaba a las procuradurías investigarlo, y las procuradurías obviamente estatales estaban rebasadas y muchas veces contaminadas, entonces no había ninguna fuerza federal que controlara las ejecuciones, las matanzas, los asesinatos entre narcotraficantes o la muerte de personas sospechosas de narcotráfico. Entonces, es ahí que el número de muertos se elevó por decenas de miles. Y México llegó a tener tantos muertos en apenas unos años como había ocurrido en la guerra en Centroamérica en 30 años, ¿no? A ver, y esa cifra se elevó. Déjame, te hago una interrupción ahí, una acotación, Jorge Luis. A ver, aquí hablando de esta parte en ese combate al narcotráfico, si era considerado más un problema local que federal, y déjame, entiendo también la lógica de los sexenios, porque yo lo que recuerdo también en el sexenio de Vicente Fox es que en esa supuesta transición, pues bueno, algo que brilló muchísimo en el gobierno de Vicente Fox era su profunda ignorancia en lo que tocaba al manejo de estos cárteles, particularmente porque se rompía también una especie de pax mafiosa en el control que tenía el Ejecutivo Federal sobre los gobernadores. Y eso también, no sé si desde la mirada tuya también eso genera también parte de la crisis que tenemos
ahora porque de ahí le sucedió Felipe Calderón con esta lógica ya de combatir a los cárteles lanzando a las Fuerzas Armadas, pero si previo habíamos tenido un sexenio con Vicente Fox de esta naturaleza, ¿cuál es tu mirada ahí, Jorge Luis? Para responder a la pregunta de López Obrador, perdóname, tuve que irme un poco lejos, pero es que No estos elementos importa. nos ayudan y nos van a ayudar a comprender la situación que enfrenta López Obrador en su gobierno y cuál es la forma de su política de seguridad nacional que él se vio en la necesidad de tomar. Efectivamente, el, el uso de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico ha sido una constante que no distingue partidos políticos en el gobierno. Lo ha sido en el PRI, lo ha sido en el PAN, ahora lo es en Morena. La diferencia está, digamos, en la intensidad de su uso y que es un uso acumulado, que como yo te contaba en un principio, que si la pregunta era que si esta intervención militar en temas de seguridad pública o en temas de lucha contra el narcotráfico era transitorio, en lo que se formaba una policía civil, federal, honesta y capaz, o era un asunto orgánico en donde ya no se podía separar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública. Y yo creo que lo que ocurrió fue que el uso tan intenso de los gobiernos, tanto del PRI como del PAN como de Morena, han vuelto a la participación de las Fuerzas Armadas en algo orgánico. Ese carácter orgánico no es necesariamente un carácter constitucional. Es más bien un carácter que está muchas veces en contraposición de la propia Constitución y está, digamos, se está desarrollando en un sistema jurídico obsoleto para las Fuerzas Armadas, en donde todavía en la Constitución mexicana se llega a hablar de que los militares deben estar en sus castillos y fortalezas, cuando ese es un concepto que obviamente puede provenir desde las Cortes de Cádiz en España, antes de que México se convirtiera en un país independiente, ¿no? Entonces de ahí provienen las leyes que no se han modificado y ha costado mucho trabajo realmente modificarlas. Creo que lo único importante que ha sido modificado es el fuero militar, pero aparte del fuero militar, la misma disposición de las Fuerzas Armadas ha sido la misma. Hay una distribución territorial mucho más propensa a cumplir con objetivos del plan DN2, como tú lo has señalado, y el plan DN3, que el plan DN1, que es de defensa nacional contra un enemigo externo. Entonces es esta formación tipo DN2 que pasa de la contrainsurgencia al narcotráfico y luego a la delincuencia organizada, que ha hecho que este carácter orgánico prácticamente se encarne en el comportamiento, espíritu, misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese sentido, yo creo que sería muy improbable pensar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudiera o tuviera las condiciones para regresar a los militares a sus cuarteles y entonces construir de la noche a la mañana a una policía eficiente que pudiera enfrentarse al narcotráfico. Eso no era posible, no ha sido posible, y de alguna manera la elección del presidente López Obrador de crear una Guardia Nacional, pues no es ajena a la historia tampoco. La Guardia Nacional como tal es una especie de fuerza intermedia, es una fuerza intermedia mixta, integrada entre elementos de antiguas corporaciones que ya fueron disueltas, de Policía Federal, junto con Policía Militar y Policía Naval, en un híbrido intermedio entre la policía y las Fuerzas Armadas. Este es el concepto de López Obrador, pero también lo fue, por ejemplo, el concepto de la
Gendarmería Nacional del presidente Peña Nieto, o fue el concepto de la Policía Federal Preventiva con el presidente Zedillo, después con el presidente Fox. Es decir, fuerzas intermedias integradas por militares en colaboración con cuerpos civiles que intentan ser, digamos, quienes enfrenten a los narcotraficantes. Entonces, eso creo que tiene una continuidad, Ernesto, y no es una ruptura, no es una lógica distinta, es una lógica histórica, de alguna manera forzada por las condiciones. En esos 19, 20 años que pasaron entre el año 2000 y la elección del presidente López Obrador, pues prácticamente la seguridad pública fue deshecha en muchas regiones del país. Muchos de los carteles o las organizaciones criminales sí fueron afectadas por la lucha contra el narcotráfico, pero nunca desaparecieron. En algunos casos se atomizaron, crearon como una especie de martillo golpeando a una gota de mercurio que se esparce en cientos de pequeñas burbujas y no desaparece, ¿no? Entonces era más o menos esa imagen de aplicar un martillo como una fuerza militar contra una gota de mercurio, que lo que hace es que se difunde el narcotráfico en todo el país. El narcotráfico o los grupos de narcotráfico buscan otros negocios y encuentran que el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, el robo de presupuestos municipales, etcétera, es un negocio y necesitan protección. Y cuando ellos ven que el gobierno intenta combatirlos con las Fuerzas Armadas, entonces ellos ven que se abre una posibilidad de corromper a las Fuerzas Armadas para recibir protección. Y eso es lo que ha, de alguna manera, ocurrido en el país, que las Fuerzas Armadas, en este involucramiento contra el narcotráfico y anteriormente contra la insurgencia, fue colocando a las Fuerzas Armadas en el riesgo grande de cometer violaciones graves a los derechos humanos y en el riesgo de corromperse por el narcotráfico. Entonces, todo lo que ocurre en ese sentido, en realidad es un fenómeno que ya lleva una inercia histórica muy grande y que abarca un periodo que comprende varios sexenios, incluido este. Ya. Entonces es un problema realmente que no se puede resolver de la noche a la mañana, que necesita más bien una visión estratégica, un plan estratégico, necesita un plan transeccional, como nación, no como partido, no como sector, no como grupo de interés, sino más bien una visión nacional que pueda unir los intereses de muchos sectores que piensan distinto en una aspiración nacional de reconstruir al país. Históricamente ha sido posible en algunos países, ¿no? El ejemplo que yo creo más exitoso en ese sentido fue Sudáfrica, con la desaparición de 3 ejércitos. Había 3 ejércitos en Sudáfrica, mínimo. El país estaba sumido en una guerra civil extraordinaria. Había discriminación, había apartheid. Y entonces hubo la necesidad de hacer una sola constitución. El apartheid ya no le convenía a nadie en Sudáfrica y los ejércitos se integraron. Y lo que hubo ahí fue un solo ejército, una sola constitución, un solo objetivo nacional. Ellos fueron capaces de hacerlo. Entonces la pregunta es ¿por qué México no es? ¿Por qué no sería capaz de hacerlo? Yo creo que sí lo sería capaz de hacer eso, pero se requeriría realmente un cambio de mentalidad. Ya, estos ejemplos que ponías ahorita, Jorge Luis, de sexenios pasados, incluyendo el de Fox o de Ernesto Zedillo, o del propio Peña Nieto con la Gendarmería o con la PFP y demás, que incluso le tocó crearla y operarla al actual fiscal
general de la República, Alejandro Gertz Manero, si no mal recuerdo. En lo que toca a esta Guardia Nacional, Jorge Luis Sierra Guzmán, y uno de los elementos que encuentro pues una enorme diferencia en lo que es la orden del mando. Que la orden del mando pues era o atacar o repeler contraatacando, y ahora me parece que la orden es replegarse para evitar baños de sangre. Sucedió como en el caso de Ovidio Guzmán, por ejemplo, lo vemos ahí, o lo veo, Jorge Luis, en Tamaulipas o Coahuila, estados que hemos estado visitando mucho, donde pues prácticamente hay varios poblados que en su totalidad, pues ahí pues hay una ingobernabilidad por completa. Es decir, ahí se rompió cualquier tipo de pacto y ahí simplemente quien manda es el cártel que domina. Y la orden es no confrontarse y evitar baños de sangre. Eso, estoy hablando, por ejemplo, de la orden que hay en materia de seguridad nacional, sea ejército, sea marina, o sea esta mezcla, esta metástasis entre la Guardia Nacional, entre la Marina y el Ejército, muy poco de la policía o de la ex policía de seguridad que teníamos en México, es más el cuerpo del Ejército mexicano operando dentro de la Guardia Nacional. Pero a diferencia de Peña Nieto, a diferencia de Felipe Calderón, que eran enfrentamientos y unas masacres memorables, tanto de un lado como de otro, ahora es distinto en ese sentido. ¿Qué identificas tú, Jorge Luis Sierra, esta naturaleza que tiene la Guardia Nacional en esta lógica de seguridad nacional, de lo que le alcanzas a entender o a comprender de la lógica que existe en el jefe del Ejecutivo Federal en materia de seguridad nacional? Esta Guardia Nacional que sigue pareciéndonos a muchos pues bastante amorfa y con poca claridad en sus funciones. Es un problema complicado. Hay bastante complejidad en ese sentido. Como te digo, la Guardia Nacional en el ejército mexicano pues ya existía. Ya había una figura que se llamaba Guardia Nacional. Y esto es como una recuperación de una vieja estructura dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo que tú mencionas varias cosas. Mencionas lo que en inglés se llama como the rules of engagement, que es como las reglas de involucramiento de las Fuerzas Armadas, cuando se involucran y cuando disparan, etcétera, ¿no? Uh-huh. En una guerra es las reglas de involucramiento establecen que cuando hay un enemigo uniformado que dispara hacia el ejército tiene el derecho de responder con fuego. Y ocurre que en el contexto del narcotráfico, las Fuerzas Armadas se enfrentan a civiles armados que no están uniformados. Entonces, cualquier persona que esté alrededor en un momento de enfrentamiento para las Fuerzas Armadas puede llegar a ser interpretada como parte del enemigo, ¿no? Y por eso era el enemigo interno, ¿no? Porque había una absorción de la población civil que cruzaba un retén o que estaba cerca de un enfrentamiento y ocurrían muertes de personas que no hacían nada que ver en el problema, ¿no? Simplemente estaban ahí. Y
como había una orden de involucrarse con el narcotráfico, en cualquier momento que ocurriera llegar a encontrarse físicamente, pues eso podría ocurrir enfrente de un mercado, podría ocurrir enfrente a la salida de la escuela, de día, enfrente de una unidad habitacional, enfrente del Tecnológico de Monterrey, enfrente de tantas partes donde no atestiguamos que hubo un enfrentamiento armado en horas en las que la gente estaba transitando, ¿no? Y veíamos imágenes de los niños que se metían por debajo del escritorio, de sus salones de clases, o personas que se guardaban en los Oxxo porque afuera estaba la balacera. Entonces, eso es lo que estábamos viendo. Cuando hay una orden, como la que ocurrió en Culiacán, lo que tú contabas, de una orden de retirada, porque el presidente no quería un baño de sangre. Yo creo que esa medida fue una medida, por supuesto que fue muy difícil de tomar, pero fue muy incomprendida, y a mí me sorprendió mucho oír las voces en las redes sociales que condenaban la decisión de López Obrador, Sí, diciendo que sí. tenía miedo, que le había dejado de poder a los narcotraficantes, que ya Culiacán era de los narcos, no era de la nación, etcétera. Pero yo creo que pocos entendieron el valor que había implícito en esa decisión de prefiero soltar a un narcotraficante que tener que velar al día siguiente a cientos de civiles asesinados en la capital del estado de Sinaloa. Entonces me parece que eso es algo que, pues, que habían estado esperando muchos grupos de derechos humanos, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no dispararan Sí, sí. en la calle habiendo civiles alrededor, ¿no? Yo creo que aquí el asunto es por lo demás complejo, porque me parece que de una forma o la otra los cuerpos de seguridad no son cuerpos que por su estructura vayan a ser eficientes en la lucha contra la delincuencia organizada. Porque la lucha contra la delincuencia organizada ocurre más bien, o debiera ocurrir, en dos ámbitos. Debiera ocurrir en el ámbito financiero, desmantelando las estructuras financieras, volviendo imposible el lavado del dinero que obtienen, haciendo imposible la circulación del dinero, y por lo tanto el enriquecimiento, y por lo tanto la posibilidad de corrupción de personas tanto en las fuerzas civiles como en las fuerzas militares. Y por el otro lado, me parece que también es la otra área fundamental es la lucha contra la corrupción, que es tan sistemática, está tan arraigada de manera orgánica en las instituciones, que eso es precisamente lo que está posibilitando que este fenómeno continúe y que siga habiendo mandos civiles o mandos militares que llegan a involucrarse con el narcotráfico, con las Fuerzas Armadas, perdón, con los grupos criminales, y que están de alguna manera llevando al país hacia atrás, o están llevando al país hacia un escenario que nadie en realidad quisiera, ¿no? Eh, entonces los gobiernos tienen que destinar dinero para mantener a las Fuerzas Armadas, tienen que llevar dinero para mantener a la Guardia Nacional, tienen que poner dinero para la Policía Federal, etcétera, sin que estén resueltos otros problemas que tiene el país, porque eso que tú señalabas del narcotráfico que domina por completo regiones del país, eso ocurre, y yo lo he visto en la frontera, ocurre porque no hay presencia del Estado. Tú puedes estar en un punto en la frontera y te puedo decir eh, lugares como, no sé, la misma Reynosa, Tamaulipas. Tú Sí. puedes estar en un punto de Reynosa, Tamaulipas, donde puedas caminar 2 horas hacia el este, 2 horas hacia el oeste, y no ves ninguna escuela. 2 horas. Entonces, ¿qué hacen los niños que están en barrios en donde no pueden ir a la escuela porque no hay escuela? Y si hay una escuela, no hay maestros, porque los maestros, si entran,
no saben si pueden salir. Son zonas que están controladas por la delincuencia, por guardias armadas, etcétera. Y lo mismo ocurre en algunas regiones de Sonora, ocurre en algunas regiones de Chihuahua, en algunas regiones de Baja California, cuando está, digamos, en frontera con Sonora. Es decir, hay zonas del país donde no hay Estado, no hay presencia, no hay ni siquiera policía. Entonces, tú te acercas a un poblado así y ves te preguntas a qué se dedican esas personas para vivir, y lo que tú ves a lo que se dedican ellos, pues se dedican a venderle tortas a los indocumentados que pasan por ahí, poner prostíbulos para los indocumentados, ponerles paquetes a los indocumentados para que crucen droga. Entonces no hay oficio realmente, no hay industria, no hay comercio, no hay nada. La única economía que hay ahí es la economía de la delincuencia, eso es lo único. No hay posibilidad de sobrevivir ahí si la gente no se mete a las estructuras criminales, porque no hay una presencia del Estado. Entonces yo creo que eso también nos habla de esas grandes diferencias que hay en el país económicas, zonas o bolsas sin desarrollo, zonas en extrema pobreza, zonas que son un caldo de cultivo para los grupos del narcotráfico. Y que, bueno, esa es la gran tarea que habría que pensar si uno habla de seguridad nacional. La seguridad nacional, como lo hemos visto y lo estuvimos revisando tantas veces en el Diplomado de Seguridad Nacional de Rivero, hablando con tantos expertos, hablando con jefes del ejército y hablando con jefes también de la Armada, había un consenso civil, un consenso militar, que la seguridad de la nación no equivalía a la seguridad del gobierno y que no equivalía a la seguridad de un grupo en el poder. Que la seguridad de la nación era la condición que hacía posible el cumplimiento de las metas nacionales. Eso era. Y las metas nacionales son el desarrollo, la democracia, los derechos humanos, la seguridad humana, la salud, la educación, la ausencia de discriminación. Todos forman parte de las aspiraciones que tenemos como país. Y que si el país logra eso, entonces está en un ámbito de seguridad. Pero si el país tiene muchos obstáculos, pues hablamos de un ángulo de inseguridad que no se resuelve con fuerzas armadas. Ese es el punto. No hay forma posible que eso se resuelva con fuerza militar. La fuerza militar es uno de los componentes, ¿no? Claro. Hay otros componentes de lo que podría ser, digamos, los componentes del poder nacional. La fuerza militar es uno, pero hay otro que es ese componente del poder económico, el componente del poder civil y el componente del poder político. Si esos componentes no funcionan, si esos componentes están en franco deterioro, y entonces los gobiernos o los partidos piensan que el brazo militar es el brazo que va a solucionar todo, pues entonces ya no estamos hablando de un militarismo casi próximo a una dictadura, en donde los militares son todo, ¿no? Los militares son gobierno. Y eso sí creo que es algo que debería, es una mentalidad que debería erradicarse por completo del pensamiento del país. Sí, y gracias Jorge Luis. Jorge Luis, casi para concluir y cerrar, me quedo pensando en este tema de la estrategia de seguridad nacional. El presidente López Obrador ha señalado una y otra vez, y más allá de que unos podamos compartir o no los proyectos sociales, uno de los puntos centrales y que personalmente le creo al presidente López Obrador en este esfuerzo titánico de tratar de sacar de la criminalidad, de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad a un país tan golpeado como el nuestro, de tantos sexenios que nos han arrollado y avasallado.
ahorita que mencionas esto, dice el presidente López Obrador, nosotros estamos concentrados en atender las causas. Y es cierto, está desarrollando programas sociales que más allá que no comparta a todos en su manera de operar, me queda clarísimo que él sí está enfocado en esta parte de tratar de paliar de alguna manera pues las causas sociales de la población en materia económica, en materia de salud, después de una estructura de las instituciones de salud, pues casi en fase terminal, y entonces tratando de resucitarla en medio además de una pandemia. Vaya que es muy, muy complejo y complicado. Pero una cosa, que ese es uno de los puntos que incluso me ha tocado confrontar al presidente López Obrador en las mañaneras, y con esa pregunta me voy a despedir. Sé que no es una pregunta light, pero por ejemplo, alguien de la audiencia, Marta María Sánchez, dice: hola Ernesto Ledesma, invitado. Si tu invitado estuviera al frente del presidente AMLO, ¿qué le sugeriría hacer? Mis respetos para él, señala una persona de la audiencia, Marta María Sánchez. Pero yo lo digo aquí, Jorge Luis, porque en este complejo tema que tiene el presidente, decide que uno, atender las causas que dieron origen a tanta conflictividad, y dos, es el momento, es decir, en los hechos actuales, estos poblados, muchísimos poblados donde hay prácticamente un estado fallido, son 100%, retomo ahorita que decías Tamaulipas, Jorge Luis, Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier, Ciudad Miguel Alemán, Los Guerra, por poner algunos ejemplos, y prácticamente todo ese tramo de la ribereña, desde Nuevo Laredo hasta Reynosa, pues ahí no controla ni el gobierno federal ni el gobierno estatal. En dado caso, si bien le va, es porque también el gobierno estatal está involucrado o es uno de los cárteles, como le dicen allá en Tamaulipas a la policía estatal, el cártel de la policía, el cártel de los negros, ¿no? Que les dicen a los de la policía estatal. En esa lógica, Jorge Luis, de poblaciones en estado de indefensión, donde hay presencia de las Fuerzas Armadas, donde hay presencia ahora de la Guardia Nacional, pero es un acertijo, es un desafío, un dilema tremendo que tiene el Ejecutivo Federal. Retomando esta pregunta que te hacía esta persona de la audiencia, Marta María Sánchez, ¿qué sugerirías con base al largo trabajo que tienes tú en materia de investigación sobre seguridad nacional y sobre la función de las Fuerzas Armadas en lo que toca a poblaciones que ahorita están en una condición de vulnerabilidad? Claro, se me ocurren muchas cosas y podríamos pasarnos otro programa Sí, igual sí. hablando de ellas, pero algunas cosas rápidas que se me ocurren. Yo creo que el punto principal para primero atender ese problema de Fuerzas Armadas que están violando derechos humanos, que están corrompiendo por el narcotráfico, el punto fundamental de control es el presupuesto. Y si el presupuesto se organiza de tal manera que sea un presupuesto pensado de acuerdo con una estrategia que tome el presidente López Obrador, completa e integral, él puede ir tomando acciones que mejoren la situación. A diferencia de sus antepasados, que como el presidente Calderón, por ejemplo, que usaba tanto las Fuerzas Armadas, no las armaba. El presidente no les daba el presupuesto que necesitaban. Concentraba a las Fuerzas Armadas en otras partes donde no estaba el problema de la criminalidad. Es decir,
no era un uso sabio en ese sentido. El presupuesto requiere, y ahora que tiene el Congreso, mayoría del Congreso lo puede hacer, el presupuesto. Yo creo que lo otro que es muy importante es que él piense que la inteligencia o los sistemas de inteligencia van a tener un factor fundamental en este periodo, porque son los sistemas de inteligencia los que le van a proveer a él, al presidente, la información necesaria para que tome decisiones. Y en ese sentido, yo creo que él, si dedica una parte de los órganos de inteligencia a analizar qué partes del gobierno están corrompidas y qué partes del gobierno necesitan una atención inmediata, porque el foco es tan grande, el foco de corrupción es tan grande que es necesario limpiar. Yo creo que esa es una de las tareas que él puede hacer. Y yo creo que los órganos de inteligencia, atendiendo a la necesidad nacional de combatir la corrupción como uno de los problemas principales que tiene el país, yo creo que muy bien lo podrían hacer, en lugar de hacer inteligencia para fines políticos, hacer inteligencia para fines de limpieza y de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el país. Bueno, eso dice que están haciendo actualmente, que ahora la inteligencia ya funciona para estos fines, no para los que funcionaba anteriormente. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Así es. Y yo creo que hay otra cosa muy importante, que es que, mira, Morena en el gobierno no tiene asesores, los asesores o el número de asesores preparados en materia de seguridad nacional que necesita. Y la razón, yo creo que es de alguna manera entendible. Durante todos los años del PRI y del PAN en el gobierno, los únicos civiles que podían ir a las escuelas donde en México se imparte la seguridad nacional, pues eran civiles en el gobierno, eran civiles en la Cancillería, en la Procuraduría, en los cuerpos de inteligencia. Y como eso estaba tan marcado porque eran miembros del PRI o eran miembros del PAN, no había representantes de otras minorías políticas que estuvieran capacitándose. Entonces, en cierto sentido, también podría el presidente reforzar la capacidad de los asesores que lo rodean, para que sean asesores que le puedan proponer al presidente una ruta más clara en qué hacer con las Fuerzas Armadas y qué hacer con la seguridad nacional. Y hay varias cosas que podría atender, ¿no? Podría atender, por ejemplo, la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas, la necesidad de crear un solo Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué tener dos secretarías? ¿Por qué no tener una sola secretaría? ¿Por qué no tener un mando civil que responda ante la autoridad, que sea a quien le toque la labor de defender a la institución y de rendir cuentas? Porque es necesario, porque sigue siendo necesario que un general, a la única persona a la que le rinde cuentas sea el presidente. ¿Por qué no cambiar todo eso? Yo creo que él aquí tiene la oportunidad de hacerlo. No creo que esos cambios ocurran de la noche a la mañana. Algunos de ellos no serán posibles en los años que le restan de gobierno a López Obrador, pero yo creo que si él sienta las bases desde ahorita para poder llegar a cumplir con los objetivos en 10 años, 15 o 20 años, estaríamos viviendo otro país, y los jóvenes que están en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, podrían tener la oportunidad de ver más claro cómo está su futuro en términos de generación. Porque ahorita, en estos momentos, las generaciones que viven en nuestros poblados y las generaciones que están en ciudades como Culiacán o Miguel Alemán o Ciudad Victoria o Guadalajara o en el estado de Guanajuato, que ahora es una zona que está sumida en la violencia, no lo pueden ver. Es necesario algunos cambios que él podría tomar de manera inmediata, creo. Ya. Jorge Luis Sierra Guzmán, te quiero agradecer que me hayas tomado la llamada
y si no te molesta, me gustaría que retomemos esta charla la próxima semana. Ya me pondré de acuerdo contigo a través de algún mensajito. Si te es posible, me gustaría el continuar abordando esto a profundidad, como lo podemos hacer contigo, Jorge Luis Sierra. Claro, un saludo. Gracias, Jorge Luis Sierra. Pues bueno, escuchó usted a este pues querido colega, amigo, hermano Jorge Luis Sierra Guzmán, que desde hace ya algunos años, pues décadas trabajando y estudiando temas de seguridad nacional. Así que estaremos en contacto con él próximamente. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar con otro querido amigo que ayer estuvimos platicando con él, uno de los queridos abogados, Federico Anaya Gallardo, que hemos estado hablando sobre este conflicto que hay de esta ofensiva que hay de estos gobernadores, conocidos acá como el bloque de gobernadores federalistas, pues el tema todo de la federación, los recursos, los ingresos de la federación y esta suerte o esta especie de ofensiva de estos gobernadores. Hoy se anunció ya que ahora sí, además de estos 10 gobernadores, todos los del PAN, pues finalmente se unieron en un bloque y van a estar haciendo las presiones que ellos creen y consideren sobre con este bloque federalista. Vamos a hablar con Federico Anaya sobre esto y hacer una breve pausa y regresamos con usted. No se vaya, esto es Perspectivas Rompeviento TV. ¿De cantar? Grabar. La pandemia de COVID-19 ha impactado al mundo entero y modificado cada aspecto de nuestras vidas. En Rompeviento TV estamos convencidos de que una de las mejores armas que tenemos para enfrentar la incertidumbre y la adversidad es la información responsable y veraz. El periodismo es vital para la democracia de cualquier país. Pero para tener medios de comunicación libres es necesario romper sus vínculos con el poder. Como medio de comunicación, apostamos por el periodismo autosuficiente, crítico e independiente. Para poder ejercerlo, hemos decidido no depender económicamente de ningún tipo de contrato con actores políticos o económicos que puedan condicionar nuestra línea editorial. Desde que nacimos en junio de 2012, nuestro esquema de financiamiento se ha basado en un proyecto gastronómico y cultural, el Tierra Adentro, con sede en San Cristóbal de las Casas y la Ciudad de México. Pero como a muchas otras pequeñas empresas, los efectos de la pandemia nos han conducido a una crisis económica de dimensiones aún incalculables, que pone en peligro la continuidad de ambos proyectos, el Tierra Adentro y el proyecto periodístico que comenzamos hace casi 8 años. Si tú, como nosotros, consideras fundamental el derecho a la información y la independencia de los medios de comunicación, te invitamos a apoyarnos de las siguientes maneras.
Sigue nuestras transmisiones en YouTube y rompeviento.tv. Pasa la voz, regálanos tu like y compártenos tus comentarios. Consume Tierra Adentro a domicilio en San Cristóbal de las Casas y la Ciudad de México. Tenemos las mejores pizzas artesanales y café orgánico. Súmate a nuestra campaña permanente de donaciones. Rompeviento TV es tuyo. Por tu lealtad y tu apoyo, gracias todas. Gracias siempre.